puede aumentar la necesidad de oxígeno del corazón, ¿sí? Y el aporte de oxígeno se ve disminuido principalmente por alguna enfermedad aterosclerótica o por vasoespasmos, ¿sí? Y el vasoespasmo es el que se caracteriza como la angina vasoespástica de Prinzmetal, y estos en angina estable e inestable principalmente, ¿sí? Bien, entonces, nuestros nitratos, la nitroglicerina, son tres, ¿verdad? Nitratos. Nitroglicerina, dinitrato de isosorbide y mononitrato de isosorbide o isosorbida. Ellos son los nitratos. Ellos se encargan de proveer o sintetizar óxido nítrico en el vaso sanguíneo, ejerciendo entonces por medio del óxido nítrico una vasodilatación. Este óxido nítrico, ¿cómo va a ejercer esa vasodilatación? Por estimular a la guanilil ciclasa, ¿sí? Y la guanilil ciclasa, entonces, que está ahora más estimulada porque hay más óxido nítrico, también actúa sobre la plaqueta, inhibiendo la agregación plaquetaria. Entonces, con los nitratos yo tengo vasodilatación y una discreta, leve antiagregación plaquetaria, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se ejerce este efecto? Por dilatación, principalmente. Y recuerden esto, principalmente en los vasos de gran calibre. Menos, o se observan menos cambios en los vasos de mediano y pequeño calibre, ¿sí? Vasos en general. Ahora, cuando hablamos de dosis, hay dosis bajas, nosotros vamos a tener que van a acometer principalmente las venas de gran calibre. Entonces tengo venodilatación, ¿sí? Esa venodilatación me favorece una disminución del retorno venoso junto con una disminución de la precarga. Si disminuye la precarga, disminuye la distensión ventricular y disminuye la demanda de oxígeno. Entonces aquí vamos a tener un equilibrio entre la demanda y el aporte, ¿sí? Y cuando lo utilizo en dosis altas, voy a tener una dilatación arterial, ¿sí? Entonces voy a disminuir la resistencia, disminuyendo la poscarga, ¿sí? En una forma inmediata podría ser bueno porque va a disminuir entonces también la distensión y la contractilidad cardíaca, entonces disminuye la necesidad de oxígeno, ¿sí? El problema es que cuando lo voy a utilizar de forma sostenida en esa dosis, con la disminución de la PA que esto va a conllevar, puede aparecer una taquicardia refleja que va a necesitar más oxígeno de nuevo el corazón, ¿sí? Esto es para el síntoma, no es el tratamiento definitivo para la angina de pecho, ¿se entiende? Entonces, si viene un paciente con una angina de pecho, yo le puedo dar un nitrato, pero tengo que investigar por qué esa angina de pecho, ¿sí? Le voy a tener que pedir un electro, le voy a tener que pedir enzimas cardíacas, ¿sí? Y hacerle el seguimiento, ¿está bien? No es que viene con angina, le doy el nitrato y se va para la casa, no, ¿está bien? Algo que aprendí ahora eso, ¿ok? Entonces tenemos dosis bajas, dilatación venosa, precarga, disminuye, ¿sí? Disminuye el volumen telediastólico, que es lo que les mostré aquí, al final de la diástole, ese volumen a más, disminuye el volumen en cada latido
y también disminuye la presión capilar pulmonar, ¿sí? A dosis alta tengo dilatación arterial, disminución de la poscarga. La dilatación coronaria puede hacer una redistribución del flujo, eso vamos a ver después, en reacciones adversas. Y como activamos con óxido nítrico o anililciclasa, voy a tener una acción antiplaquetaria bien discreta, bien débil, pero que puede ya ayudar, ¿verdad? Bien. Entonces ahí la gráfica, circulación sistémica, reducción de la precarga, dilatan, dice, arteriolas y demás. Recuerden que esto es relativo, no es absoluto, ¿sí? Bien. Ahí tenemos nuestros fármacos, entonces todos ellos se van a excretar por vía renal. Voy a mostrarles, aquí tenemos nuestra farmacocinética. Ellos pueden ser administrados sublingual u oral, percutánea también, excepto el mononitrato. De todas, la que va a tener más biodisponibilidad, incluso vía oral, es el mononitrato. Cuando hablamos del dinitrato, de isosorbide o isosórbida, y en la nitroglicerina, ellos tienen muy poca biodisponibilidad vía oral, o sea que disminuye bastante, en un 30, 50 o 20, 25% incluso, ¿sí? Ahora, sublingual tienen un poco mejor biodisponibilidad, pero la absorción es más rápida, entonces en eso tenemos ventaja, ¿sí? Todos ellos van a excretarse entonces por vía renal, ¿sí? Van a sufrir metabolismo hepático todos excepto el mononitrato, ¿sí? Bien, entonces, algo importante. Aquí tenemos reacciones adversas. Cuando utilizamos estos fármacos podemos tener algunas reacciones adversas. Por una vasodilatación, principalmente la venosa, podemos tener algunas cefaleas, mareos, esa congestión puede afectar a nivel cerebral también, puede aparecer cefalea, mareos, debilidad. Un reflejo de Bessel-Heyrick, que es en el ventrículo izquierdo, principalmente aquí. Le voy a dibujar acá que es más lindo mi corazoncito y que tengo diferentes colores ahora. En el ventrículo izquierdo, en la pared posterior e inferior, yo voy a tener unos mecanorreceptores que van a detectar esa disminución de la distensibilidad del ventrículo, ¿sí? Y es en realidad una reacción equivocada que ellos tienen a esa disminución de la distensión. ¿Y qué van a hacer? Inhiben la acción del sistema nervioso simpático y activan al sistema nervioso parasimpático. Entonces va a aparecer una tríada clásica que es hipotensión, lo que tenemos allí, bradicardia y vasodilatación. Eso es el reflejo de Bessel-Heyrick, ¿sí? Cuando hay una disminución de esa distensibilidad, porque imagínense ustedes, nosotros tenemos el corazoncito que siempre y constantemente se está distendiendo a más, a más, a más. ¿Por qué? Porque la perfusión no es la adecuada, entonces él necesita estar trabajando a más, ¿sí? Hasta que se detecta, le damos el tratamiento al paciente y de repente ya no se distiende a más, ¿sí? Eso es detectado y ¿qué hace? Inhibe el simpático, activa el parasimpático y forma una tríada que es hipotensión, bradicardia y vasodilatación, ¿sí? No ocurre en todos los pacientes eso, se ve principalmente en los que son postinfartados, postinfarto agudo del miocardio, en eso es lo que se ve más, ¿sí? En un paciente que está infartando, ahí también se suele ver, ¿sí?
Otro efecto adverso, taquicardia refleja cuando se usan dosis a más, dosis altas principalmente, aparece esa taquicardia refleja. Rubor facial, algunas personas son hipersensibles al fármaco. Hipotensión, como ya les dije, y síndrome de retirada. Hay pacientes que necesitan utilizar de forma continua estos fármacos, ¿sí? Porque la angina es insoportable. Entonces, una vez que vamos a retirar el fármaco, no se debe de realizar también de forma brusca, así como los beta bloqueantes ni como los glucocorticoides, porque puede hacer un efecto rebote muy importante. Imagínense, nosotros estamos vasodilatando y de repente vamos a retirar, vamos a hacer una contracción del nuevo. Entonces, eso hay que llevar un poquito en cuenta también, principalmente para que los que usan de forma crónica, ¿sí? Bien, y las contraindicaciones, pacientes hipersensibles, claro que no le vamos a dar, ¿verdad? Los nitratos. Pacientes que ya son hipotensos, tampoco. Pacientes que están usando otros nitrovasodilatadores, tampoco. O han usado recientemente, porque hay que espaciar los tiempos, ¿sí? Primer trimestre del embarazo y la lactancia, tampoco indicamos. Y aquellos pacientitos que hacen uso del sildenafil, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿sí? Porque, y esto es muy importante, porque los factores de riesgo ateroscleróticos son los mismos que los pacientes que usan estos fármacos. Creo que lo voy a dibujar acá. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafil, aumentan el óxido nítrico, entonces, por inhibir la fosfodiesterasa, principalmente a nivel del cuerpo cavernoso. Entonces hay una vasodilatación, hay una congestión y permiten la erección, ¿sí? Entonces, aportamos óxido nítrico porque bloqueamos fosfodiesterasa 5 con el sildenafil, y si le damos más un nitrato, más óxido nítrico. Es muy peligroso porque podemos llegar a una hipotensión extrema al paciente que puede darme desde bradicardias muy graves, incluso el paro, ¿sí? el colapso, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto es importante? Por la edad, ¿verdad? Los pacientes que llegan muchas veces con angina de pecho, por la edad que ellos presentan, no siempre por la edad, ¿verdad? Pero es algo que vemos muy comúnmente, los pacientes de 40, 50, 60 o más años, llegan con signos y síntomas de angina, ¿sí? Hay que preguntarle si hace uso de este fármaco. ¿Por qué? Porque podemos nosotros estar asociando, y de algo que podíamos tratar, prevenir, podemos llevarle directamente al colapso del paciente, ¿sí? Y le preguntamos directamente, le pedimos que nos diga la verdad, y somos bien crudos, decime la verdad, porque si no me decís la verdad, te puedo matar, ¿verdad? Así, re directo hay que ser, porque muchos no quieren contar, ¿verdad? Muchos tienen vergüenza, no quieren contarlo, entonces está contraindicadísimo en todos los aspectos administrar un nitrato junto con un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, y el más comúncito es el sildenafil. Ese es el famoso azulcito, que se le conoce como Viagra, ¿sí? Entonces va principalmente los varones de edad ya un poco más avanzada. Nosotros siempre tenemos que estar cuestionando estos detalles, sí o sí, frente a una angina de pecho. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo para aterosclerosis y necesidad de uso de esto son los mismos, ¿sí? Entonces puede estar cursando allí con un efecto adverso más grave.